Hola, bienvenidos al canal. Estamos en RG8 y hoy vamos a ver Watkins Glen. ese mismo. Vamos a verlo. Después de la recta llegamos a nuestra primera curva. Esta curva que llegamos en quinta y se hace en segunda. Nuestra referencia de frenado será donde tenemos el cartel de 200, ahí empezaremos nuestra frenada. Una frenada que tendremos es fuerte, es una frenada fuerte, donde clavaremos mucho los frenos hasta hacer casi tope con la suspensión para luego justo antes de la curva liberarlos, buscar el ápice del interior del arcén de la derecha para terminar abriéndonos hacia el arcén de la izquierda para recuperar la dirección lo antes posible y prepararnos para la recta que es en subida. Una vez pasada la primera frenada empezamos la subida. Una subida que iremos empalmando marchas buscando el interior de cada arcén para ir acortando la pista. Cuarta, quinta, apuramos la quinta para ganar la máxima velocidad y aquí metemos sexta. Llegamos hasta nuestro siguiente punto de referencia de frenado, nuestra referencia que es donde está el cartel de 300. Nos vamos a encontrar una chicane que la tendremos que atacar simplemente, no es una frenada fuerte, simplemente de contención, porque como en todas las chicanes tendremos que tener un buen paso por curva, no frenar demasiado el coche. ¿Qué haremos? Llegamos aquí en quinta velocidad, bajaremos a cuarta y justo donde pasamos por el primer vértice meteremos tercera para abrirnos un poco a la derecha para no quedarnos muy estrangulado como en todas las chicanes y volver a hacer izquierda y derecha. Vamos a ver. Siguiente referencia de frenado, una referencia de frenada que yo he encontrado justo donde tenemos esta alcantarilla, visualmente es la que para mí me resultaba más cómodo como referencia. Encontrar vosotros un poco vuestras propias sensaciones para realizar la frenada. Una frenada que lo que no tenemos que hacer es pecar de tirarnos mucho al interior, porque nos quedaremos muy estrangulados y frenaremos demasiado las inercias del coche. Tenemos que abrirnos un poco al principio de la curva para luego irnos cerrando a la izquierda
y luego ir abriéndonos al lado derecho donde tenemos otro arcén que tendremos que pisarle para no cerrar mucho la dirección y seguir teniendo un buen paso por curva. Llegamos a nuestra siguiente curva. Justo donde tenemos aquí el cartel de 100, realizaremos una frenada de sujeción del coche para buscar un poco el interior. Un interior que iremos muy pegados a él, muy cerrado, el setup nos lo permite, para luego, cuando empieza a subir la cuesta, abrirnos al lado izquierdo donde encontraremos un suplemento de asfalto justo pegado a la izquierda para intentar mantener toda la dirección recta y ganar la máxima tracción y aceleración en la subida. Y llegamos a nuestra nueva referencia. Pasaremos justo el cartel de 200, más o menos a 175 metros, 150 aproximadamente. Una curva que es un poco engañosa. Es en bajada y lo que no tenemos que hacer nuevamente es tirarnos muy pronto al interior. Hay que abrirse un poco porque si no nos va a estrangular demasiado y nos va a sacar de pista. Llegamos a nuestra siguiente referencia. Más o menos donde veis este cartel es una referencia para iniciar la frenada, pero tener cuidado con fijar referencias de carteles porque la gente en carreras se los suele llevar y podéis perder esas referencias, con lo cual intentar encontrar vosotros vuestros puntos donde os encontréis cómodos para iniciar la frenada. Una frenada que alargaremos un poco hacia el fondo para luego cerrarnos a la horquilla de la izquierda, para seguidamente abrirnos al lado derecho e ir muy pegados al muro para intentar aprovechar toda la traza. Y después de hacer esta curva nos preparamos para la siguiente izquierda, en la que se hace en cuarta buscando el interior. Nos abrimos a la parte derecha para preparar la entrada a meta. Tercera, buscamos nuevamente el interior y nos abrimos a tope hasta el arcén para preparar la recta y no perder velocidad.
Os dejo con la vuelta desde el helicóptero para que veáis desde arriba todas las tarzadas. Hasta aquí el vídeo de hoy, muchísimas gracias a todos como siempre por el apoyo que me estáis dando al canal y nos vemos en el próximo vídeo.